Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos una vez más y esperamos de que, por la gracia de Dios, estos pequeños reflexiones, estos pequeños mensajes sean de bendición para ustedes. Y por supuesto, este domingo, siendo el Día de la Madre, queremos mandar un saludo especial para todas las madres, rogando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle ayuda aquí el día de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por estos momentos que podemos compartir, que podemos abrir tu palabra juntos. Y rogamos, Padre, que tú seas el que nos hables a través de ella. Pedimos, Padre, tu bendición sobre nuestros hermanos y nuestras hermanas, y especialmente para las madres. Este domingo pedimos, Padre, que ellos sean conscientes de tu amor, de tu presencia y de tu cuidado. Y damos gracias una vez más que tú nos das esta oportunidad. Y pedimos, Padre, tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera hablarles un poco el día de hoy sobre María, bendita entre las mujeres. Podemos abrir nuestras Biblias al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y vamos a leer un pasaje que normalmente leemos para la Navidad, pero yo quisiera que lo consideremos aquí esta semana, siendo mañana el Día de la Madre. San Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ser madre no es fácil, como algunas de ustedes sabrán mejor que yo. Muchos desean ser madres, pero luego aprende que juntamente con el gozo viene dolor. Y aunque no creo que se arrepientan de haber tenido hijos, lo cierto es que no todo es felicidad. Requiere mucho sacrificio y a menudo lágrimas ocultas al tener y criar hijos. Por el Día de la Madre me puse a pensar cuál es el mejor madre de la Biblia. Hay muchas mujeres heroicas en las Escrituras. Algunas de ellas eran de mal vivir, pero cuyas vidas fueron transformadas de maneras increíbles. Rahab, quien llegó a ser una de las tatarabuelas del rey David, o María Magdalena, una de las primeras para ver al Señor resucitado. También encontramos a mujeres cariñosas, como la mujer de Sunem, o mujeres de gran valentía, como Débora y Ruth. Muchas de ellas cambiaron el curso de la historia.
El libro de Samuel, que marca la transición entre los jueces y los reyes de Israel, inicia con la oración de Ana, quien por sus oraciones vino Samuel, un magnífico hombre de Dios que guiaría al pueblo en medio de grandes cambios políticos. Lo que todas estas mujeres tenían en común es una fe simple y sincera. Por medio de la fe, triunfaron en momentos de adversidad. Por supuesto, al pensar en mujeres, una de las primeras que viene a la mente es María, la madre de Jesús. Rechazamos rotundamente que María haya sido la madre de Dios. Dios no tiene madre. Él es eterno y María finita. El increado y María creada. Nosotros, como María, tenemos un punto de partida, pero Cristo es eterno. Él estuvo ahí al principio de todas las cosas. María no lo estaba. Él fundaría los cielos y la tierra cuando María aún no había nacido. Dios no es hombre, sino como enseñan las Escrituras, Él es espíritu. Pero llegó un momento en la historia en que el Hijo de Dios dejó la gloria para entrar en el tiempo y la historia, cuando Él compartiría de nuestra naturaleza humana. Lo espiritual fue intertejido en su nacimiento con carne y hueso. Cristo es tanto Dios como hombre. María es madre del hombre, Jesús, pero no de su deidad, la cual es eterno. El Hijo vino a ser hombre para tomar nuestro lugar en la cruz y pagar la sentencia contra cada uno de nosotros. María misma era pecadora, como cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 1 y en el versículo 47, María dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así que rechazamos rotundamente que haya sido la madre de Dios o que haya sido una mujer sin pecado. Como cada uno de nosotros, ella también fue salva por la gracia de Dios, y en esa misericordia ella se regocija. Pero lo que sí fue, es una mujer de fe, y podemos afirmar de mucha fe, y por ello llegó a ser llamada bendita entre las mujeres. Debemos entender que no es poca cosa creer que uno tendrá un hijo, cuando todos los indicios naturales dicen lo contrario. Que una virgen dé a luz nunca ha ocurrido, ni volverá a ocurrir. Jesús es único, y también su nacimiento es único. No puede ser compartido con ninguno de los profetas. No puede ser comparado con ninguno de los profetas. Ninguno de ellos nació de una virgen, solo Cristo. No que María había sido virgen cuando nació Cristo, sino que ella fue virgen cuando dio a luz. Como nos dice en Isaías 6:14, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto jamás había ocurrido en la historia de la humanidad. Hay en la Biblia mujeres que tuvieron hijos ya como ancianas, pero esto no se compara a una mujer que tenga hijo sin varón. Mas María no se pone a discutir con el ángel sobre la imposibilidad de esto, y menos aún de lo indeseable que esto podría ser. Después de todo, ¿quién la creería que era virgen? ¿Quién iba a pensar, qué iba a pensar su novio? ¿Qué pensarían sus familiares cuando ella tuviera un hijo
aún no siendo casada. Pero ella no le dice al ángel: ¿por qué no puedo tener un hijo como otras mujeres? Ni dice: ¿por qué a mí? Yo quién soy para que Dios haga conmigo grandes cosas. El ángel le dijo que Jesús recibiría el trono de David. No solo tendría un hijo como virgen, sino que éste sería el Mesías y llegaría a ser rey en Israel. ¿Cómo podría ser tal cosa? Sin embargo, María no duda la palabra de Dios. Ella tiene una fe sencilla y acepta la voluntad de Dios, aunque parezca imposible. Una pobre virgen, cuyo hijo sería el rey de Israel. María se somete a la voluntad del Señor, aunque no entiende cómo se lograrán estas cosas. Simplemente dice: he aquí tu sierva. Me dedicaré a criar este niño. Algunos de nosotros tal vez hubiéramos dicho: pero Señor, en esos momentos no me es conveniente. No tengo los recursos para tener un hijo. Además, todavía soy joven. Tengo toda una vida por delante. No quiero tener hijo aún. Tengo mis estudios, mi carrera. Además, ¿qué de mi matrimonio? ¿Por qué no puede esperar? Criar un hijo como madre soltera no es cosa fácil. ¿Por qué no puedo tener un marido primero? Hermanos, no es poca cosa tomar responsabilidad por un niño. Y si el Señor nos ha dado hijos, ellos son un ministerio que el Señor nos ha dado, una obra, no por unos días o meses, sino un compromiso de vida. Hay veces esperamos que Dios nos llame a hacer grandes cosas, a encargarnos de una escuelita de niños, o dirigir campamentos, o salir a tierras lejanas a predicar el Evangelio. Pero ¿qué tal si la responsabilidad que te ha dado el Señor es el de simplemente ser madre, como lo hizo el Señor con María? Podemos contentarnos a ser fieles en las cosas que no reciben los aplausos de los hombres. No digo que Dios no pueda, que tenga un ministerio para nosotros en su iglesia. Solamente me pregunto si estamos listos de hacer cosas que aparentemente son de poca gloria, pero requieren de gran sacrificio. María, sin duda, habría enfrentado el oprobio de su familia, el escándalo del pueblo. Ellos también podían contar los meses de su embarazo. Y pienso yo que es muy probable que por este motivo no había espacio por ella y José en Belén. Recuerdan que sus familiares también estaban ahí por el censo. ¿Y qué? ¿No había ningún familiar que se compadezca de una mujer encinta? ¿O será que ellos la miraban como una mujer pecadora? La juzgaban porque no podían creer que ella tuviese un hijo como virgen, a pesar de lo que decían las Escrituras. Ella sufriría las sospechas de sus vecinas toda su vida. Y también presenciaría la muerte de su hijo. Pero con corazón sencilla, confiaba en la sabiduría de Dios. Tu voluntad sea hecha, fueron sus palabras. ¿Podemos decir esto al Señor si nos llama a dejar familia, o a nuestros hogares, o aún ser criticados injustamente por otros? María, bienaventurada eres tú entre las mujeres. ¿Pero de qué forma? ¿Era rica? ¿Exitosa? ¿Recibió el aplauso o la aprobación de su pueblo? Era una mujer humilde, pobre, desconocida. ¿Cómo que era bienaventurada?
pero ella tenía algo que otras mujeres no tenían. Tenía una relación con el Salvador. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor crecería cerca de ella, y a pesar de que muchas veces ella no entendía lo que el Señor estaba haciendo, ella guardaba estas cosas en su corazón. Pero sobre todo, ella había conocido la gracia de Dios. En el versículo 47 dice: mi espíritu se regocija, no en mi éxito o el éxito de mi marido, sino que mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No solamente había provisto el Señor por su salvación de ella, sino que ella llegaría a ser instrumento por la cual la salvación vendría a todos los hombres. Como creyentes, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser instrumentos en las manos de Dios? Que otros a través de nosotros puedan llegar a los pies del Salvador. Lo maravilloso es que Dios en su gracia nos permite ser parte de esta obra. Él nos ha dado poder como testigos de Cristo. Podemos orar por nuestros vecinos y familiares que no entienden su peligro. Y podemos vivir la realidad de nuestra fe ante el mundo. Puede que el mundo nos desprecia, como también despreciaban a María. Pero al final sabemos que hay cosas de mayor valor, como la aprobación de Dios y su cuidado de día en día. Como dice David en los Salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No sé si María habrá sido la mejor de las madres. Sé que sufrió mucho al ver su hijo maltratado por las multitudes y luego crucificado como un ladrón. El mismo Simón dijo que una espada traspasaría su alma. Pero al examinar los evangelios, podemos ver que su relación con el Señor no siempre fue armoniosa. En unas 7 ocasiones aparece María en las Escrituras después del nacimiento de Cristo. La vemos en Belén, por supuesto. En Jerusalén, aproximadamente un mes después de su nacimiento. También la vemos cuando Jesús tenía 12 años y vuelve a Jerusalén. Y en esta ocasión, aún no entendiendo quién era el Señor, Él les tiene que recordar a ellos: ¿no sabían que tenía que estar en los negocios de mi Padre? Encontramos a María pidiéndole al Señor su ayuda en las bodas de Canaán, donde el Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni la dice madre. Y cuando sus hermanos y madre vienen a hablar con él durante su ministerio público, él le dice a la multitud que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. No es que el Señor no la amaba, pues se preocupó por su bienestar, cuando de la cruz dice a Juan su apóstol: he aquí tu madre, y a María: he aquí tu hijo. Él vela por el bienestar de María. El Señor la amaba, como ama a cada uno de nosotros. La cruz nos enseña el amor de Cristo. Más bien, el Señor, por medio de estos incidentes, busca enseñarnos a nosotros lo que era realmente importante. No era la mujer en sí, sino que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y esto es lo que vemos en la vida de María. Ella nos dice: he aquí la sierva del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo al Señor
en medio de las dificultades y las pruebas. Podemos confiar en la dirección del Señor cuando Él nos conduce a las pruebas tempestuosas de la vida. La obediencia nos salva, pero sí es indicio de los que realmente conocen y aman al Señor. El Evangelio no es un simple credo que aceptamos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Transforma nuestras vidas, de tal manera que podemos realmente ser libres para servir al Señor sin intereses propios, sino servirle porque le amamos. La salvación es un encuentro por fe con el Salvador. Él mismo nos invita a conocerle. Venid a mí, nos dice. Venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Por medio de la fe podemos acercarnos al que pagó la deuda, que el que pagó nuestra deuda en la cruz. Y al ser unidos con Él, Dios nos da vida juntamente con Cristo, quien resucitó de entre los muertos. Podemos descubrir la gracia de Dios obrando en nuestras vidas al verlos ser cambiados de lo que éramos a lo que somos por la gracia de Dios. María fue pobre, pero podía decir: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y algún día nos encontraremos con ella, porque el Señor la dio una herencia eterna con todos los que le aman. María es una lección de los que hallamos gracia en los ojos de Dios. No era rica, ni perfecta, ni teóloga, pero sí tenía fe para confiar en los propósitos de Dios. Ella también es un ejemplo de uno que estuvo dispuesto de aceptar el plan de Dios para su vida, aunque la tarea no podía parecer fácil, pero sus palabras son: he aquí tu sierva. En el Antiguo Testamento, el Señor en Isaías 6 pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde y dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos estamos deseosos de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Listo a responder a su llamado. Tal vez sea algo sencillo, como criar nuestros hijos para el Señor. Tal vez requiere dejar nuestros hogares y sufrir el oprobio del mundo. Pero podemos responder con las palabras de María: he aquí tu sierva. Hay un costo en servir, pero también hay gozo en responder al llamado de Dios en nuestras vidas. En este Día del Madre, pensemos en los que se han sacrificado para criarnos, o pensemos en nuestros hijos que lo necesitan, pero sobre todo, pensemos en el que vino de la gloria y se entregó a la muerte para darnos una herencia en los cielos, donde no habrá más muerte ni más dolor, sino el gozo de estar en la presencia del Señor. Esta semana preguntémonos: ¿cómo puedo yo servir al Señor? Y estemos contentos en servir, porque este es el ejemplo que nos dejó el Señor, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que complace al Señor, y esto es lo que será de bendición para cada uno de nosotros. Pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por estos momentos. Rogamos tu bendición sobre tu palabra y también, Padre, al meditar
en esta mujer sencilla, en la madre del Señor, quien estuvo dispuesto de cumplir tu voluntad, la que podía decir: he aquí tu sierva. Padre, te rogamos que nosotros también, no por intereses, sino por amor hacia ti, estemos dispuestos de entregar nuestras vidas y ser obedientes a ti, aun cuando el camino sea difícil. Que realmente hallemos gozo al servirte a ti y al servir a los que nos rodean, porque sabemos por tu palabra de que es más bienaventurado dar que recibir. Rogamos, Padre, tu bendición ese día sobre cada uno, pero en especial sobre las madres que se sacrifican para el futuro de sus hijos. Y Padre, te rogamos que al servir a nuestros hijos y nuestros vecinos, o al servir a otros, lo hagamos con la mirada puesta en ti, recordando al que dejó la gloria para venir a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. Ayúdanos, te pedimos, a seguir su ejemplo, y ayúdanos, te pedimos, para estar listos de servirte a ti, aun cuando nos cuesta, para la gloria tuya y para la bendición de otros, porque lo pedimos dando gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos encontrarnos una vez más la próxima semana, Dios mediante.